La gracia de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús sea abundantemente con ustedes, mis amados hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y hemos venido analizando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a ver en el capítulo 2 del verso número 13 en adelante. Nos dice así la Escritura: después volvió a salir al mar y toda la gente vino a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algunos teólogos han llamado a esta porción de las Sagradas Escrituras el escándalo de la gracia, porque el Señor Jesús fue amigo de publicanos y pecadores. De hecho, vamos a ver en las Sagradas Escrituras que Jesús pasó mucho tiempo con personas de esta índole que desde el punto de vista religioso del primer siglo era lo peor que podía haber en la sociedad judía de aquel tiempo. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a un fariseo cómo oraba en el templo? La Biblia menciona su oración. Este fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Por lo tanto, en esta historia vamos a ver nosotros verdades realmente impresionantes. Por ejemplo, Jesús es el amigo de pecadores. Él se acerca a personas improbables, se acerca a personas socialmente indeseables y a los espiritualmente muertos, insanos, como eran vistos en ese entonces los publicanos y los pecadores. Jesús va a llamar a aquellas personas que aparentemente eran menos calificadas para que puedan seguirle. Jesús, en este pasaje que hemos leído, está haciendo lo que a él siempre le gusta: enseñar la palabra y llamar a personas para que lo sigan. Salió él de esa pequeña casa a un lugar abierto donde podía caber una mayor cantidad de personas, y bueno, la multitud seguía acercándose y cada vez se acercaba más, y él pues hacía lo que vino a hacer: les predicaba y les enseñaba la palabra. Jesús es alguien que le gusta estar en contacto con las personas, pero también les gusta a Jesús compartir el Evangelio. Y por cierto, es lo que usted y yo también tenemos que hacer: estar con las personas que aparentemente sean marginadas, que sean personas improbables, y compartirles a esas personas el Evangelio. Jesús se encuentra con un recaudador de impuestos llamado Leví. Es aquella persona que nosotros conocemos también con el nombre de Mateo, que por cierto es el escritor del primer evangelio. Este nombre significa don de Dios. Mateo había sido un ladrón
Pero ahora Mateo va a recibir el regalo de Dios y a la vez Mateo se va a convertir en un regalo de Dios para aquellas personas de manera especial que antes él había estafado. Qué cambio, ¿verdad? Qué metamorfosis, qué transformación es la que va a experimentar este recaudador de impuestos por la gracia del Señor Jesucristo. Mismo cambio y misma transformación que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pues la Biblia señala que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué llamarían a Mateo ladrón? Bueno, los recaudadores de impuestos en aquella época tenían mala fama y por cierto eran muy odiados por el pueblo judío. A ellos se los identificaba como traidores, como abusadores, como vendepatria, pues ellos trabajaban para los conquistadores, en este caso pues los romanos. Se dice que los publicanos eran la organización mafiosa de ese primer siglo. Servían, repito, a Roma, que era el poder ocupante en el territorio de Israel. Como agentes deshonestos, impíos, ellos pues cobraban más de lo que se les había estipulado. De hecho, mis apreciados hermanos, los escritos judíos como la Mishnah, por ejemplo, decían que los recaudadores de impuestos debían de ser expulsados de la sinagoga, que el toque de un recaudador de impuestos hacía que una casa fuera inmunda. De hecho, se establecía en el Talmud que era lícito mentirle a un recaudador de impuestos. Entonces, Leví o Mateo era una paria social que espiritualmente estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. La alma de Mateo estaba rendida completamente a la maldad, por lo tanto esa alma necesitaba a Jesús, pues precisamente Jesús vino a buscar y a salvar lo que se habría perdido. La Biblia menciona que Jesús le dirige a Mateo una sola palabra, le dice, sígueme. En respuesta a este imperativo de Jesús, Leví se levanta y le sigue. Jesús estaba cometiendo desde el punto de vista religioso y social de esa época pues un acto realmente escandaloso, lleno de vergüenza. Lo que Jesús estaba haciendo era como tocar a una persona con lepra, pero Jesús se niega a ceder a la presión social y religiosa de su época, porque él vino precisamente a buscar a los pecadores. De hecho, esa era su obra final que él realizó en la cruz del Calvario. Leví, al escuchar el llamado de Jesús, calcula el costo, asume el riesgo y sigue a Jesús. La decisión de Mateo fue una decisión radical, determinante. Renunció a su lucrativo negocio, a todos sus planes, y cuando él toma esta decisión, mis amados, ya no había vuelta atrás. Es decir, que Mateo le va a dar la espalda a su antigua vida para darle la cara a una vida completamente nueva, completamente diferente. ¿Por qué Jesús invitaría a ser parte de su grupo de discípulos a una persona como Mateo? Las personas veían a Mateo como un estafador, como un impío, como un malvado, pero Jesús veía más allá de lo que las personas podían ver. Jesús está viendo en Mateo
lo que Él va a hacer con Mateo. Él lo va a convertir en un discípulo, en un evangelista, en un apóstol y en un escritor del Evangelio. Esto es lo que alguien muy bien llamó el escándalo de la gracia. Es lo mismo que Jesús hizo con usted, mi amado hermano, y es lo mismo que Jesús desea hacer con usted, mi amado amigo. Jesús lo ve a usted no como usted se ve a sí mismo. Quizás usted se ve como una persona inútil, como una persona sin valor, sin presente y sin futuro, pero Jesús ve las cosas completamente diferentes. Él lo ve a través de su amor, de su gracia y de su poder. Por lo tanto, le aconsejo que escuche el llamado que Jesús le está haciendo y usted pues lo siga. Ahora, Mateo invita a Jesús a su casa a compartir una comida con él. Y bueno, Mateo nos está enseñando aquí que él quiere celebrar su salvación, que esa salvación que él ha recibido por gracia debe de ser celebrada. Seguramente Mateo debe de haber tenido una casa bastante grande porque invitó a muchísimas personas. Me imagino que este banquete que Mateo hace es un banquete impresionante. Tal vez esta sería una fiesta de despedida. Mateo se va a despedir de su antigua vida. Mateo también va a celebrar esta nueva vida que posee ahora en Cristo Jesús. Pero también Mateo va a celebrar este llamado que el Señor le ha impartido por su gracia. Indudablemente que Mateo quiso honrar a Jesús y la mejor forma era de compartir esto con sus amigos. Esta historia nos llama, mis amados hermanos, también a meditar que Jesús está interesado en aquellos que espiritualmente se encuentran muertos, para que estos muertos espirituales vengan a tener comunión con Él. En esta historia vemos a un grupo de personas que no están contentos con Jesús, que se oponen a lo que Jesús está haciendo, y estos oponentes tienen nombres y apellidos, son los escribas y los fariseos. No sé si estos escribas o fariseos estaban en el interior de la casa o estaban afuera de la casa mirando por medio de las ventanas o tal vez por medio de una puerta abierta, pero no les gustaba a ellos lo que estaban viendo. En respuesta al aparente consuelo de Jesús, los escribas hablan con los discípulos. El por qué Jesús se rebaja a comer con esas personas de ese estilo de vida. ¿Quiénes eran estos fariseos, mis amados hermanos? Eran supuestamente judíos piadosos que seguían rigurosamente la ley de Moisés y que se oponían a la influencia griega, pero también a la influencia romana. El historiador judío Flavio Josefo afirma que en la época de Jesús habrían alrededor de unos 6.000 fariseos. En cambio, los saduceos era un grupo menor, era un grupo de aristócratas y también pues eran sacerdotes de la alta clase. Es probable que los fariseos hayan sido personas de la clase media. Bueno,
Los objetivos de estos líderes era aplicar los mandamientos de la Torá, de la ley, a la vida cotidiana, pero ellos construían un muro, ¿verdad?, para protegerse de cualquier tipo de contacto con personas que no cumplían las estipulaciones de la ley. Ellos tenían montones de ritos, etcétera, etcétera. Ahora, podríamos hablar mucho sobre estas personas, pero nuestro objetivo es hablar de la misión de Jesús. Jesús escucha, discierne las críticas de los fariseos y él va a responder con un proverbio que explica el propósito de su venida, pero que también justifica sus acciones. Jesús dice que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Jesús está hablando irónicamente. Los fariseos religiosamente se creían morales, rectos, santos, pero a pesar de lo que ellos creían, estaban tan necesitados del médico espiritual por excelencia, de sanidad y de medicina, como los recaudadores de impuestos y los pecadores también la necesitaban. Lamentablemente, estos líderes no reconocían que la condición de ellos era exactamente igual a la de los publicanos y los pecadores. En esencia, lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos es que aquellos que se creen justos, para ellos Jesús no tiene nada que decirles, ni mucho menos nada que ofrecerles, porque se creen justos. Pero aquellos que se reconocen como pecadores, ellos son a quienes Jesús llama para limpiar sus pecados y darles una nueva vida. En conclusión, mis amados hermanos, esta historia nos dice que Jesús era amigo de los pecadores, que llamó a personas que ningún líder religioso llamaría, que se acercó Jesús a los socialmente indeseables y que sanó espiritualmente a aquellas personas que estaban enfermas. Por eso Jesús se preocupó por ellos, pasaba tiempo con ellos, pues Jesús los amaba. Si esto era el objetivo de Jesús, también debe de serlo para nosotros los que somos cristianos. ¿Con qué tipo de personas nos relacionamos nosotros? ¿Solamente con los hermanos en la fe? Y a los publicanos y pecadores los criticamos, nos alejamos de ellos. Si estamos haciendo esto, nos parecemos muchísimo a los fariseos de aquella época. El Jesús de los evangelios era amigo de publicanos y de pecadores. Amados hermanos, nuestro modelo a seguir es Jesús, que se sentaba con publicanos y con pecadores. Él los tocaba y se dejaba tocar por ellos. Usted y yo no somos más santos que Jesús, nunca lo podremos ser, pero Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el Jesús que encontramos en los evangelios. Ahora, cuán importante es que nosotros miremos a las personas no como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser por la gracia y la misericordia de Dios. Jesús nos envió como el Padre lo envió a Él.
a ir a las personas que espiritualmente estaban muertas en delitos y pecados. La gran misión de nosotros como iglesia es tenderle la mano al caído, amar, abrazar a aquel que se encuentra en una condición de pecado. Esta es la tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Le invito a orar y agradecer por esta palabra. Señor, qué gran ejemplo encontramos de tu vida, de tu propósito, de tu pasión, de tu ministerio. Llamaste a publicanos y a pecadores. Las rameras, las prostitutas irían delante en el reino de los cielos. Así como Mateo éramos todos nosotros, pero tu sangre nos limpió y ahora somos tus discípulos. Mira cuánto amigo está en la sintonía que necesita de ti también. Que cada uno de ellos te reconozca como el verdadero amigo que ellos tanto necesitan. Gracias, Jesús, por ser como eres. Amén. Amén. Amados, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que esta palabra le edifique abundantemente y lo lleve a rodearse de publicanos y de pecadores. Que Dios le bendiga abundantemente. Muchas gracias.